Bienvenidos y bienvenidas al laberinto del conejo. Si eres alguien de mi generación, o cercana a mi generación al menos, seguro creciste escuchando y viendo historias sobre la realeza. Sean de ficción o no, las familias reales siempre han formado parte de nuestra historia y son en gran medida las responsables del mundo que conocemos hoy. En los cuentos de hadas y en la televisión nos presentan a monarquías estables y con finales felices, pero sabemos que esa no es la única cara de la moneda. Hay historias terribles y perversas detrás de muchos de los monarcas más conocidos de la historia, y hoy vamos a hablar brevemente sobre uno de ellos. El antiguo Egipto es, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos y misteriosos de todo el mundo. La civilización egipcia fue una de las más poderosas de su época, y hasta el día de hoy no podemos estar seguros de qué tan avanzados eran realmente, ya que ellos fueron capaces de construir estructuras que somos incapaces de replicar en la actualidad. Además de ser avanzados en astronomía, arte, medicina y diversas ciencias, eran una civilización muy espiritual y creían que cada elemento en la Tierra poseía alma. Es por eso que durante aproximadamente 3.000 años demostraron lealtad a más de 2.000 dioses que representaban los diferentes arquetipos del universo. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando el joven Akenatón ascendió al trono egipcio. El nuevo faraón, junto a su esposa Nefertiti, quien se decía era la mujer más hermosa de todo Egipto, llegaron para transformar su pueblo y no en el buen sentido de la palabra. Akenatón, también conocido como el faraón hereje e incluso el faraón extraterrestre por su peculiar aspecto, fue un extremista religioso y el primero en la historia de Egipto en instaurar el monoteísmo. Akenatón, que significa útil a Atón o agradable a Atón, estaba obsesionado con el culto solar y con un único dios. Debido a esto, lideró una revolución religiosa que cambió la historia de Egipto para siempre. Envió a su ejército a destruir cada monumento y texto histórico que hiciera referencia a los antiguos dioses o a los antiguos reyes, incluyendo al de su propio padre Amenhotep III. El monarca instauró como ley divina el culto a un único dios llamado Atón, considerado el dios del sol, y los ciudadanos que no aceptaran esta nueva creencia eran perseguidos y severamente castigados. Una ola de terror y violencia había sacudido las hermosas calles de Egipto, hundiendo a la ciudad en un caos social y espiritual, debilitando la fe y la psique de los hombres, mujeres y niños que se encontraban bajo el mandato del rey hereje. La obsesión de Akenatón por su nueva religión le llevó a saquear tumbas y a destruir textos sagrados para eliminar todo registro histórico de los antiguos dioses, y obligó a su pueblo a construir una nueva ciudad desde cero para declararla su sede religiosa, la cual iba a cambiar el mundo. En diversos registros históricos se menciona que Akenatón había enviado a construir varios templos en su nueva ciudad con una precisión matemática específica que utilizaba para conectar con su dios, a través de rituales y sacrificios de sangre. Después de pasar más de una década controlando a su pueblo a través del temor, Akenatón empezó a estar ajeno a su propia realidad. Se veía a sí mismo como el representante de Dios en la tierra, mientras que los ciudadanos solo lo veían como el usurpador de Dios, lo que resultaría por ser el final del rey extraterrestre. La caída de Akenatón empezaría poco después de que una de sus hijas muriera. El rey consideró este suceso como un castigo divino por no ser capaz de cumplir con su misión. Poco tiempo después, también perdió a su madre, y no se sabe exactamente qué sucedió con su esposa Nefertiti. Ella desapareció de los escritos y de los tallados de piedra al llegar el 14º año de mandato de su esposo. Es incierto si se separaron o si se enfrentó a un terrible final. Lo que sí sabemos es que Akenatón, ante la pérdida de su esposa, decidió casarse no con una, sino con 2 de sus hijas, y tuvo descendencia con ambas, siendo este el primero de muchos reyes que vamos a ver en este canal, en donde el incesto forma parte importante de su perturbadora historia. El faraón, en este punto, había perdido todo contacto con la realidad, y en el 15º año de su reinado el pueblo tuvo suficiente.
Los sacerdotes de las antiguas religiones que habían sobrevivido, en conjunto con varios nobles, lideraron una revolución que terminó en el asesinato del rey Akenatón. Su locura y delirios de grandeza sumieron en pánico y horror al pueblo egipcio, y la decisión de reescribir la historia es algo que no solo afectó a Egipto, sino que al resto de la humanidad. Se cree que se eliminaron textos sagrados que contenían los secretos de su conocimiento avanzado en medicina, astrología, alquimia y otras disciplinas que jamás serán recuperadas. Luego de la muerte de Akenatón, Egipto lentamente intentó recuperar sus viejas costumbres y creencias, y curiosamente lograron algo de estabilidad gracias al corto pero recordado reinado de su hijo, el faraón Tutankamón. Akenatón fue conocido como el rey de la nueva era, y mientras muchos creen que su aspecto particular se debía a problemas genéticos, muchos otros consideran que era o que tenía ADN extraterrestre. Su reinado fue principalmente ritualista, y si bien no podemos confirmar o desmentir sus orígenes, su obsesión con el dios Atón, a quien le daba ofrendas humanas a cambio de poder y conocimiento, cambió la historia de la humanidad para siempre. Muchas gracias por llegar hasta el final. En el próximo video vamos a estar repasando la vida de uno de los monarcas más crueles y más famosos de la historia, Vlad el Empalador. Así que si te interesa ver más contenido de este estilo, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal.